Buenas tardes con todos. A nombre de AgroTraining, Albet S.A., representante en el Ecuador del grupo alemán Livisto, quiero dar la más cordial bienvenida primeramente a todo este prestigioso auditorio, a la representante de AgroTraining, Alegría Campuzano, empresadora organizadora, al señor Rodrigo Barahona, gerente de Albet S.A., quien nos ayudará con las inquietudes de los oyentes, y a nuestro conferencista de este jueves, el doctor Fabián Amanto de Argentina. Antes de dar inicio, quiero quitarle un minuto de su tiempo a Alegría Campuzano, representante de AgroTraining, y que nos comente. Alegría, ¿qué es AgroTraining? Primero, buenas tardes con todos y gracias Rafaela por la apertura. Quiero agradecer a nuestro conferencista Fabián Amanto, a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy y a todas las personas que están atrás de AgroTraining haciendo esto posible. Gracias Rodrigo, gracias Rafaela, Jacobo y a nuestro auspiciante Albert. AgroTraining es una empresa ecuatoriana que nace de una idea bastante puntual, que es la necesidad que enfrenta el productor en la actualidad con todo este proceso que estamos viviendo mundialmente. El sector agropecuario tiene una oportunidad bastante clara y llegó la hora de capacitarse e instruirse a través de los medios digitales de una manera bastante amigable y dinámica con expositores de alto nivel, tanto nacionales como internacionales, con temas de actualidad. Nos sentamos algunas personas y decidimos hacer a AgroTraining posible y real con el fin de satisfacer al productor latinoamericano. Ya hemos tenido algunas charlas bastante exitosas y esperemos que nos puedan seguir en las futuras que vienen. Hoy AgroTraining y en este corto plazo que estamos ya está presente en Ecuador, Perú, Argentina, México, Bolivia, Honduras, Guatemala, entre otros países. Gracias por el apoyo que nos han dado. Qué chévere. Y cuéntanos, Alegría, ¿qué objetivo tiene AgroTraining? Tenemos un objetivo bastante puntual que es promover el desarrollo y crecimiento del agro y del productor mediante capacitaciones con conferencias, paneles de discusión, cursos, también una biblioteca virtual, seminarios, congresos, modalidad online y a futuro presenciales cuando las circunstancias nos los permitan. Estas estarán dirigidas para toda Latinoamérica y orientadas hacia la innovación como fuente de ventaja competitiva para el sector agropecuario y que aseguren un retorno de satisfacción. Gracias por contarnos sobre AgroTraining, Alegría. Quiero agradecer en Gracias, nombre de Rafa. AgroTraining nuevamente a todos los concurrentes, a Albet y Livisto por su auspicio. Sin todos ustedes no habría sido posible este evento. Unas indicaciones de cómo vamos a manejarnos de este webinar. La conferencia tendrá una duración aproximada de 50 a 60 minutos y luego pasaremos a que Fabián nos responda todas las inquietudes de ustedes, las cuales las pueden realizar con el botón en la parte inferior de su pantalla que tiene los signos Q/A. Por favor, no realizar preguntas por el chat y quiero informarles que gracias a la fabulosa acogida a nuestras conferencias, estamos transmitiendo por Facebook Live, por lo que vamos a contestar las preguntas de nuestros seguidores de Facebook también. Quiero dar una pequeña introducción del doctor Fabián Amanto, médico veterinario especializado en producción porcina, MBA en el curso, docente en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro, asesor privado de varias granjas de Argentina y capacitador de cadenas porcinas, presidente del Grupo de Técnicos y Productores de Cerdos, GTPC. Estimado Fabián, gracias por estar aquí con nosotros compartiendo tus experiencias y conocimientos. Otra vez bienvenidos y con ustedes el doctor Fabián Amanto. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a iniciar con la presentación. Primero, obviamente, agradecer a todos, agradecer a ustedes por la invitación y vamos a arrancar con la presentación así no nos demoramos más si les parece bien. Gracias, Rodrigo, como siempre, por todo. Bien, ahí están viendo bien, estamos frente a la charla que preparamos para hoy, que es manejo reproductivo. Siempre cuando hablamos de manejo reproductivo, con los que estuvieron en la charla anterior, para los que no, una breve introducción.
pero siempre estamos, como sucede en la granja, relacionándonos entre lo que es la reproducción y lo que es el parto de las cerdas y su posterior destete, su periodo de intervalo de destete-celo y vuelta al servicio. En la presentación anterior nos detuvimos en este cuadro, en donde veíamos que por muchas causas había muchas pérdidas desde el momento de que la hembra ovula los 26, 28 óvulos hasta que pare sus 12, 13, 14 lechones y desteta una cantidad de 12, 13 o 14 lechones. Esto hace una pérdida del 40 al 50% de las pérdidas. Estuvimos hablando de esto un poco en la presentación anterior y hoy vamos a volver a charlar un poco sobre estos temas. Otra de las cuestiones que hablamos era que en las granjas nos ponemos como propósito cubrir alguna cuota de servicio determinada, en este caso, en este ejemplo, 20, 21 servicios semanales, y cómo tenemos que ir siguiendo hasta que las 16 semanas y 3 días se produce el parto de las cerdas que nosotros pusimos en esa cuota de monta. Hay semanas que por ahí logramos el objetivo al 100%, semanas que vamos a tener algún tipo de problema reproductivo, pero bueno, básicamente es cómo nos volvemos a acomodar y respetar ese objetivo de servicios que nos habíamos planificado, ¿sí? También sobre esto vamos a trabajar, vamos a ver cómo lo podemos lograr y vamos al final de la charla vamos a tratar de resumir un poco en estos aspectos. Así que cubrir la cuota de monta planificada, que yo planifiqué en determinado establecimiento, es fundamental para que se cumplan el resto de los objetivos de la granja. Bien, uso en la presentación siempre alguna foto de algún niño con algún cerdo, porque creo yo que lo hemos charlado también y lo vamos a seguir charlando, que tenemos que tener buena afinidad con los animales, empatía decimos, ¿no? Tener una muy buena relación. Un poco para definir la hoja de ruta de hoy va a ser esto, ¿no? Manejo reproductivo, vamos a hablar de la hembra primeriza, vamos a hablar de la cerda adulta y vamos a hablar un poco del padrillo o del macho. Entonces, comenzando por la cerda primeriza, lo primero que vamos a tratar de resaltar para los operarios, para los dueños de la granja, los encargados, es que la primeriza o cachorra, decimos en Argentina, es el futuro reproductivo de la granja. Que por lo tanto la inversión que hagamos en esa genética, la inversión que hagamos en ese animal, si nosotros lo manejamos correctamente, si nosotros hacemos un buen uso de esa inversión que hacemos, vamos a tener un futuro asegurado. Si nosotros no respetamos las instalaciones, la nutrición, la sanidad, la genética y el manejo que a ese animal corresponde, como una categoría distinta, como lo dije al principio, son categorías distintas, no es lo mismo una primeriza que una cerda adulta, que un padrillo. Entonces, si no respetamos estas condiciones mínimas y básicas de manejo, ese futuro reproductivo no está asegurado. Lo que sucede en las granjas normalmente es que hay una muy alta reposición anual, ¿sí? Las empresas de genética nos dicen que tenemos que reponer el 40, 50% de reposición, las granjas dependiendo el estado de sus hembras, el estado del plantel, los estados económicos que nos toquen transitar, vamos a ir entre un 30 a un 50% de reposición anual. Esa reposición, para cualquier tipo de establecimiento, lo podemos pensar en otros tipos de especies también, hace que sea una reposición muy alta. Por lo tanto, vamos a tener un plantel joven, ¿sí? En la granja siempre tenemos plantel muy joven. Si esto lo llevamos a cómo nos queda el inventario, el stock de hembras en la granja, vamos a ver algo parecido a esto. Vamos a tener hembras primerizas servidas, digamos, para su primer parto, arriba del 30%. Vamos a tener hembras de primer parto de un 20%. Por lo tanto, esas dos categorías consideramos que son hembras muy jóvenes, todavía están creciendo, se están desarrollando su aparato reproductor y todavía tienen que crecer, producir leche, que es una demanda muy alta para las cerdas, y criar 12, 13, 14 lechones como vimos anteriormente. Por lo tanto, estamos trabajando con un grupo de hembras muy jóvenes y eso lo tenemos que tener en cuenta continuamente. Y más o menos la granja, salvo que yo no haya hecho una reposición correcta, se nos va a dividir más o menos en estas edades que les estoy mostrando en este slide.
si lo vemos gráficamente, y si respetamos esta situación, vamos a tener siempre en la granja una curva similar a esta, ¿sí? Si por algún momento, en algún momento no hicimos la reposición correcta y la curva se nos corre hacia la derecha del gráfico, vamos a estar teniendo un plantel demasiado viejo, demasiado adulto, con problemas que conlleva a tener hembras muy adultas. Por lo tanto, la recomendación siempre es hacer una reposición correcta. No se olviden que la genética en las granjas, el costo de reposición de la genética ronda más o menos el 4, el 5, el 6%, dependiendo cada país, o sea que no es un costo tan elevado, y hace que si yo no respeto esa reposición, tenga problemas, ya sea que la curva se me vaya muy hacia la derecha, o sea, tener hembras muy viejas, o tener hembras porque junté dinero, aproveché algún momento positivo de la producción y de repente hice una reposición muy elevada, voy a tener la curva muy hacia la izquierda. Entonces voy a tener muchas hembras muy jóvenes que también nos van a generar otro tipo de problemas. Yendo un poco a la parte fisiológica, sin entrar demasiado en detalle, pero sí para aclarar algunos conceptos, es muy importante, yo en esta gráfica traté de hacerles un cuadro, una gráfica de cómo es una hembra primeriza, su aparato reproductor que se está desarrollando, con sus ovarios, el cérvix, la vulva, la vagina, el resto del aparato reproductor, todo el útero, una porción final del útero en donde tenemos las trompas de falopio, donde se produce la ovulación y se va a producir la fertilización de ese óvulo con el espermatozoide en esta zona. Y lo que tenemos también graficado acá es el aparato nervioso central, el cerebro, hipotálamo, glándula pituitaria, y yo lo traté de expresar con este gráfico, es que es muy importante el estímulo, el trabajo que yo haga con esa hembra, por eso aclaré, empecé con la nutrición, con el manejo, con las instalaciones, porque si esa hembra no está bien estimulada y cada vez que salga en celo esa hembra va a producir una ola de hormonas, una ola hormonal, que va a hacer que ese aparato reproductor se desarrolle. Si yo no hago ese trabajo correctamente, este aparato reproductor no va a quedar a su madurez absoluta y el potencial genético que yo estaba invirtiendo en la compra de la genética no se va a expresar. Acá tenemos una gráfica un poquito más, que se vean algunas cosas más en forma natural, sigue siendo un dibujo, pero tenemos el ovario, tenemos los cuernos uterinos, el cérvix, bueno, todas las porciones del aparato reproductor. Bien, acá tenemos el aparato reproductor con un corte anatómico y un poco expresado con los nombres, que no quiero abarrotarlos con nombres ni nada, pero sí que la estimulación estral, el ambiente externo, va a hacer que se liberen hormonas que tienen estos nombres, LH y FSH, que van a trabajar sobre el ovario, van a producir progesterona y estrógenos, que van a trabajar sobre el útero, como yo les comenté recién. Y una cosa no menor, una cosa muy importante, va a hacer que se liberen otro tipo de hormonas que van a trabajar sobre la glándula mamaria. ¿Sí? Muchas veces hoy las empresas de genética tenemos mucha cantidad de lechones, pero resulta que después no tenemos las glándulas mamarias desarrolladas para poder criar esa cantidad de lechones. Ahora lo vamos a ver un poquito adelante también, la calidad de los pezones y de las tetas de las primerizas, la importancia que tiene. Pero esta parte que les dije al principio, esta parte de manejo, esta parte de evitar estrés, de respetar las indicaciones de los nutricionistas que nos dicen cómo alimentar a la primeriza, son fundamentales. Un poquito para graficarlo con instalaciones, pocas hembras por grupo, que tengan buena disposición de espacio, confort ambiental, ventilación, cuestiones de temperatura, algunas fotos de algunos establecimientos, sistemas al aire libre o sistemas en confinamiento, en donde tener una buena calidad de la hembra, ¿sí? Mucho estímulo del macho, acá en la foto abajo es un poco oscura, pero se ve un macho, se ve el operario trabajando con las hembras, lo que decíamos al principio, tener empatía, entrar dentro del corral, que la hembra sepa que el operario está trabajando con ella, la está estimulando, que no sea una persona extraña que las asusta y las estresa. Alguna otra foto, condiciones, acá podamos discutir con los nutricionistas si tenemos que dar de comer a voluntad, si tenemos que dar de comer restringido, que la hembra no se pase de un peso excesivo. Eso va a ser para otra charla, para discutir con el nutricionista que me asesora en mi granja,
cómo tengo que alimentar a la cachorra, qué energía, qué cantidad de kilos, qué nivel de proteína debo dar, pero la dieta va a ser un factor muy importante para que esa hembra se desarrolle. Y no como este caso, que este productor invirtió en genética, esta es una hembrita de primer parto, fíjense que en condiciones, ¿sí? Problemas de pata, mucho frío, esto no se ve en la foto, pero no tenía techo, y la hembra ya parece una hembra vieja y solamente tuvo un parto. Y ni hablar estas condiciones, ¿no? Acá esto ya no tiene solución, digamos, no puedo invertir en genética si las voy a tener de esta manera. ¿En dónde empieza la nutrición de la hembra? Muchas granjas tenemos hembras de propia reposición dentro de las granjas, y en su recría o su destete comparten con sus compañeros, y luego las vamos teniendo en el galpón de engorde o en un galpón de primerizas, y acá viene un factor muy, muy importante. Cuando yo recibo maíz, que obviamente en el auditorio hay gente de muchas partes de Latinoamérica, van a tener la posibilidad de tener maíces muy buenos, como se ve en esta foto, en esta parte de la foto, o maíces un poco peores, como se ve a la derecha de la foto, en donde tiene mucho problema de micotoxinas. Esa hembrita que yo le estoy preparando, el alimento de recría de cachorras, desarrollo cachorras, el nombre que tenga, la dieta, tengo que empezar a cuidar desde el momento 1 que empiezo a alimentar esa primeriza con un alimento de calidad, con materia prima de calidad que tendrá que ser el maíz, y la fuente de soja, por supuesto, va a tener que ser acondicionada, limpiada, con secuestrante de micotoxinas, pero no empezar a alimentar a una hembra primeriza que voy a ser una futura madre con un alimento con mucho contenido de micotoxinas, porque esa micotoxina va a ir a parar al hígado, el hígado va a hacer lo posible por eliminarla, pero mucha de esa micotoxina se va a acantonar en hígado, y en un momento determinado, más que nada cuando se produzca el celo, cuando se produzca el parto, va a haber liberación de micotoxinas al torrente sanguíneo, y esto nos va a producir problemas reproductivos o problemas en los lechones que nacen. Entonces, el tema de tener las primerizas en un lugar aparte, cuidar sus materias primas, cuidar la calidad de materias primas, es muy importante porque después el resultado no lo vamos a encontrar. Acondicionar a las hembras a las jaulas, y ojo, lo que les decía recién, cuando tengan problemas de micotoxina, las primeras que van a abortar, las primeras que van a ver que hay muerte embrionaria, abortos, van a ser las primerizas porque es una cuestión de dosis-efecto. La hembra primeriza va a comer 2,5 kilos, 3 kilos, no quiero hablar de kilos porque va a depender la energía que tenga cada dieta, cada país, cómo se maneja, pero sí que seguramente que la dosis de micotoxinas que coma la primeriza va a ser una dosis mucho más alta que la dosis que come una adulta, porque la primeriza va a estar pesando 140 kilos, 130, 150 kilos, mientras que la hembra adulta pesa 250 kilos. Por lo tanto, la primera que va a manifestar problemas reproductivos va a ser la primeriza, y lo vamos a ver en las granjas antes que nada. La sanidad es otro punto que a veces la sanidad, tanto para los colegas veterinarios como los dueños de granja, o como los encargados de la granja o encargados de hacer la sanidad, es como que damos una vacuna y nos vamos a dormir con la almohada tranquilos como si ya hubiéramos hecho nuestra tarea correctamente. La sanidad es algo que hay que hacerla con los tiempos biológicos que corresponda, con las distancias entre vacuna y vacuna que corresponda. No se puede dar una vacuna y decir que esa hembra ya está protegida contra la enfermedad determinada, contra la enfermedad que invertí una dosis de vacuna para darla, y resulta que la doy ya sobre el servicio, la doy en cualquier momento, la junto con 3 o 4 vacunas más. La sanidad es algo que tiene que estar controlado por un colega veterinario y tiene que hacerse en tiempo y forma. No es algo que lo hago para sacármelo como de la cabeza que ya lo hice. Por lo tanto, la recomendación es entonces que preparemos el plantel de primerizas con suficiente anticipación, que realicemos la cuarentena correspondiente. Cuando nosotros compramos animales fuera del establecimiento, por más que compremos de una empresa genética que sabemos que es muy buena sanitariamente, hacer la cuarentena, porque en la granja tenemos agentes infecciosos distintos a los que hay en las empresas multiplicadoras. Comprar el animal siempre del mismo origen, no estar cambiando todos los días de genética, cambiando de proveedor, que la genética nos mande siempre el mismo multiplicador de los animales, que no estén cambiando los orígenes de donde viven los animales. Y aplicar el plan sanitario en tiempo y forma, como les decía recién, por un profesional
cargo de ese plan. Entonces, recibir las hembras, acondicionarlas, y después empezar con ese plan sanitario. No voy a dar una receta, simplemente que ustedes van a determinar a qué enfermedades quieren prevenir y van a seguramente hacer algunas vacunaciones en el aspecto reproductivo, en el aspecto digestivo, en el aspecto respiratorio, y obviamente antiparasitarios internos y externos para completar ese plan sanitario. Entonces, con respecto al plan sanitario, hacerlo en tiempo y forma, no porque le dé 5 vacunas juntas voy a estar protegiendo a ese animal, sino que lo tengo que hacer en los momentos que me indique el profesional acá. Ahí tenemos un ejemplo de una hembra que está en un sistema intensivo, en piso de cemento, con rejilla, full slat, como decimos, pero resulta que alguien se olvidó de desparasitarla, eso es un ascaris, la foto está un poquito movida, pero eso es un ascaris, alguien se olvidó de desparasitarla, no se la desparasitó como corresponde, y ahí tenemos parásitos que nos van a ocasionar un daño bastante importante en la producción. Si tenemos hembras en la granja y hacemos nuestra propia selección, ahí vamos a tener que empezar a elegirla desde el momento que nosotros seleccionamos a la madre, seleccionamos al macho, y ya la hembrita cuando nace, mirar toda la camada, mirar sus hermanos, y elegir muy bien a qué hembra voy a seleccionar, desde casi desde el momento del parto, para después lograr una hembra como corresponde, con buenos aplomos, y una buena conformación, que ahora vamos a tratar de hablar un poquito sobre eso. Bien, entonces, vamos a seleccionar las hembras, si vienen de la granja proveedora, van a venir de 90 a 100 kilos, por lo menos es lo que sucede aquí en Argentina, y si las voy a seleccionar dentro de la granja, las voy a seleccionar ya a los 50, 60 kilos de peso, según su conformación, sus aplomos, la cantidad de anatomía de pezones, ahora vamos a ver algunos de estos aspectos, mirar la vulva, la condición corporal, y el estado que tiene la hembra con esos 60 kilos. Alimentarla con una ración especial de desarrollo, como vimos recién, con buena calidad de materias primas, controlar la ganancia media diaria, y qué peso tiene a los 140 días de vida. Comenzar a estimular tempranamente, 160 días de vida, ya empezar a estimularla con el macho, si es que las tengo en la granja de esa edad, empezar a estimularla, si no después apenas termina la cuarentena, empezar a estimular a la hembra tempranamente nos va a dar un muy buen resultado. Exponer un padrillo con lívido, muchas veces, 2 veces por día, perdón, y lo que iba a decir es que muchas veces en la granja tenemos padrillos que ya son muy viejos, que no tienen lívido, que ya ni les interesa andar entre las primerizas, que ya no produce feromonas, y ese padrillo no nos sirve, no nos ayuda. Necesitamos un padrillo que tenga buena lívido, que sea un compañero de trabajo de la persona que está estimulando a las primerizas. Por lo menos por 20 minutos por cada grupo chiquito, pequeño, que armé, y conformar lotes de pocos animales, también lo dije, y parejos de tamaño y de edad. Entonces, algunos de los aspectos a tener en cuenta. Acá tenemos una gráfica bastante interesante, en donde podemos ver la primeriza con su vista de perfil, con su vista frontal y con su vista posterior, con distintos tipos de defectos en los aplomos. No lo vamos a entrar en detalle, pero sí que vamos a tener distintos tipos de aplomo, donde vamos a tener una hembra que va a tener seguramente una vida útil muy corta. Hoy se debate, hasta hace un tiempo atrás se decía en las charlas de genética, en los congresos, cuántos cerdos por cerda años se destetan, se logran, y hoy se está hablando mucho de la vida útil de la hembra. ¿Cuántos partos en su vida o cuántos lechones en su vida me desteta esa hembra? Y bueno, si vamos a querer buscar eso, tenemos que buscar una hembra que esté muy bien conformada, ¿sí? A veces no hacemos mucha presión de selección porque los costos son altos o porque no hay dinero en la granja en ese momento, y cuando compro las hembras las pongo todas a reproducción, pero ojo que una hembra que no tenga buenos aplomos va a tener una vida útil muy corta. La principal causa de descarte de hembras en las granjas son problemas de aplomo, problemas de pata, problemas de pezuña, hembras caídas, hembras como esta foto que está acá abajo, hembra abierta de pata, que está todo el día la vulva apoyada en la materia fecal, infecciones urinarias continuas, metritis, abortos, por cuestiones solamente de aplomos. Acuérdense que el dolor es enemigo de la fertilidad. Si la hembra tiene malos aplomos, vamos a tener
pezuñas lastimadas, como vamos a ver ahora, pulpejos, problemas de pata, vamos a tener una pata normal, con su pulpejo, con su almohadilla, con su corona, con su pared del casco, y vamos a tener a la derecha pulpejos lastimados, llagas, pezuñas rajadas. Entonces, todo lo que ya sabemos de manejo de pie, en las distintas especies, los veterinarios o los productores que tienen experiencia, cuiden a esa hembra, porque esa hembra seguramente va a tener problemas reproductivos o va a tener una vida útil muy corta. Y ese es el costo elevado en la granja, reponer una hembra por causas no reproductivas, que es la causa más común en muchos de los establecimientos. Acá tenemos un ejemplo de hembras arriba tenemos hembras con patas abiertas, pisando en punta, un piso, bueno, la foto también demuestra un piso bastante malo, y fíjense abajo una pezuña correcta y un pulpejo, una pezuña lastimada, pulpejos muy lastimados. A veces usamos mal desinfectantes, o usamos Calviva, Formol, usamos algunas cosas que son dañinas para ese pie, y lo que hacemos es dañar la pata de la hembrita. Y esa hembrita seguramente, además de correr riesgo de su fertilidad, encontrar abortos que no sabemos cuáles son los motivos, seguramente la vida útil de esa hembra va a ser muy corta. Otra cuestión importante que les puse en la presentación es mirar y analizar y elegir hembras según su glándula mamaria. La glándula mamaria es otro gran tema que deberíamos abordar, que deberían leer, que deberían estudiar, porque hoy queremos tener una hembra que nos destete 13, 14 lechones por cada destete. ¿Y cómo lo podemos hacer si no tenemos tetas? Entonces, el pezón, la glándula mamaria de la hembra, es como se ve a la derecha, como un racimo, con sus dos agujeritos, cómo está ubicada la glándula mamaria, cómo están los pezones alineados. Y en el otro gráfico también vemos un pezón correcto, mejor, más largo, más finito, pero otro pezón también correcto, y después tenemos pezones hundidos, pezones ciegos. Esto puede ser una cuestión natural, o también puede ser, por ejemplo, por micotoxinas, que se produce necrosis de punta de oreja, de punta de cola, y obviamente de los pezones. Y ahí tenemos hembras que perdemos, causa por ahí que no era natural o que no era una conformación anatómica. En este otro gráfico también tenemos la disposición, una disposición correcta, cómo están ubicados los pezones, y otra ubicación incorrecta. Lo mismo pasa con la ubicación, una glándula mamaria muy gorda, o que tiene los pezones ubicados muy hacia arriba y hacia abajo. Después vamos a tener problemas con los lechones que no pueden agarrar su pezón. Y acá viene otra habilidad, que bueno, ya esto corresponde a maternidad, que fue la charla anterior, pero acá viene otra habilidad del maternero, de ubicar los lechones según su tamaño, con pezones más amigables para su boca, o lechones más grandes con hembras con pezones muy grandes. Pero bueno, es un tema para hablar nuevamente después en otro momento en maternidad. Ahí tenemos la gente que trabaja con los animales, con tranquilidad, con paciencia. Hay trabajos en la granja que hay que hacerlos con más velocidad, y hay otros trabajos que hay que hacerlos con corrección, con tiempo, con paciencia. Este es el ejemplo de la detección de celo de las primerizas. Acá tenemos otra foto, primerizas en muy buen estado, ya empiezan a manifestar signos de celo tempranamente. Yo tengo clientes con la misma genética en donde tengo hembras que salen en celo los 160, 165 días, y en otros que por ahí 180, 190 nos cuesta que aparezca celo. Bueno, además del ambiente, la nutrición, hay que ver mucho el manejo agradable, la empatía de los operarios con los animales. Ahí tenemos otra foto donde muestra el trabajo del macho, las hembras interesadas en el padrillo, y otras que por ahí no están interesadas todavía, pero ya conocen al animal, conocen el lugar, conocen al operario, y cuando yo ponga de vuelta el retajo, el macho retajo, ellas no se van a seguir asustadas y espantadas porque viene un animal que no conoce. Es muy importante llevar registros. Muchas veces nos pasa que hay una interferencia entre el operario y la planilla de cálculo o el sistema de gestión que tengamos en la granja. Es muy importante los registros. Una primeriza, ahora lo vamos a ver en un resumen, debe ser inseminada en su segundo celo o tercer celo, con 220, 230, 240 días de vida. Y si yo los registros míos son muy malos, estoy haciendo las cosas por ahí
con no mucha certeza y el problema reproductivo después aparece. Entonces, una vez que las hembritas van saliendo en celo, hay que reagruparlas, hay que conformar lotes según la semana de servicio, la semana de celo, llevar registros rigurosos del celo de las primerizas y eliminar hembras que no manifiesten a los 190, 185, 200 días de vida. Cada granja, cada técnico dirá dónde está el tema y cómo mejorarlo, pero lo que decimos en la práctica que 190 días de vida la hembra tiene que haber manifestado por lo menos un celo. Si hice todo lo que estamos hablando correctamente, debería haber manifestado por lo menos uno. Entonces, si no me tomo un límite, voy a tener hembras de mucha edad que no salen en celo comiendo y viviendo en la granja y no están produciendo. Seleccionar hembras también que regulen, que salgan en celo regularmente, entre 18 y 21 días, y observar mansedumbre, que es un factor muy heredable, mansedumbre, línea mamaria y aplomos, como lo acabamos de describir. Bien, entonces a manera de resumen, la primeriza va a tener que ser inseminada o monta natural una vez que cumpla cierta característica, por lo menos estas tres: servir a la hembra con 210 a 240 días de vida, el segundo o tercer celo manifestado, y con 125 o 135 kilos de peso. Bueno, en algunas épocas, y hoy sigue siendo por ahí un factor importante, medir grasa dorsal, pero siempre atender las recomendaciones de cada empresa proveedora de genética. Esto es a manera de resumen. Después cada uno de ustedes con las empresas de genética tendrán que discutirlo, esto que estamos charlando acá, y ver realmente qué le recomienda esa empresa de genética, dónde está el punto. Y obviamente ustedes con su registro decir, bueno, a mí me está dando mejor resultado una hembra servida más pesada o de más edad, o me está dando mejor resultado una hembra servida más chica. Si yo espero 240 días, capaz que se me pasa mucho de celo, de peso, perdón. Entonces cada uno después en la granja, con los registros, que la realidad lo dice cada granja con sus propios registros, determinarán en qué momento yo debo dar el mejor servicio para esa hembra. Bien, de la primeriza más o menos apuntamos lo más importante. Les pido por favor que si tienen preguntas las vayan anotando, las vayan teniendo a mano, y sobre el final volvemos a repasar algunas. Ya tenemos la primeriza preparada, la primeriza lista para ser servida. Acuérdense de eso porque al final vamos a tratar de hacer un repaso, y es muy importante ese factor, que tener la primeriza bien preparada y bien lista. Vamos a hablar un poquito del manejo de la cerda adulta. Recuerden que dijimos que la hembra tiene un anestro fisiológico en lactancia, en donde esa hembra, por cuestiones biológicas, naturales de la especie porcina, van a estar en el anestro cuando tengan un estímulo importante, los lechones al pie, estimulando la glándula mamaria y produciendo leche. Eso hace que no haya ciclo ovulatorio en la hembra y esté en anestro. Cuando la desteto, normalmente la destetamos en las granjas chicas o medianas los días jueves, así viernes, sábado, domingo. El lunes arrancamos con la cuota de monta, y obviamente la gente que trabaja en granjas de mayor tamaño, escalas de 500, 600, 800 cerdas madres, por ahí destetan 2 veces por semana, 3 veces por semana, y en granjas muy grandes destetan todos los días. Pero normalmente en las granjas medianas o chicas destetamos un solo día a la semana y armamos el flujo semanal de servicio. El día jueves vamos a destetar, y vamos a obtener, como el ejemplo que les puse en esta gráfica, espero poder explicarles bien, en donde tenemos semana a semana, estos son meses de varios años, de una granja real, en donde tenemos distintas edades, la misma granja, la misma cantidad de madres, la media nos da 21,28 días, pero fíjense que hay meses o semanas, si yo hubiera puesto semanas sería lo mismo, en donde tengo menor o mayor edad del destete. O sea que el promedio me dice que es 21, pero la realidad es que hay meses que tuve menos edad al destete, estamos hablando de la hembra, y hay meses que tuve más edad. Si encima yo miro eso y a la vez veo que más o menos el 35% de las hembras tuvieron una edad de lactancia menor a 20 días. Tengo en la primera fila menor de 18 días, el 10%, y de 19 a 20 días, 23, 25%. Si sumo, tengo el 35% de las hembras que desteté con poca edad de lactancia. Entonces el puerperio que hablamos en la charla anterior no fue el correcto, no fue
el que yo quisiera tener. Por lo tanto, que yo mire los promedios es un tema bastante delicado. Algunas granjas nos ponemos como objetivo, hembra que no tiene menos de 20 días de lactancia, si la tengo que destetar, la destetaré, pero no la sirvo. ¿Sí? Algunos de ustedes me van a decir, pierdo días productivos, bueno, pero guarda porque tengo que elegir, o pierdo días productivos o la manejo hormonalmente y hago la cuota de esa hembra cuando corresponda. Pero si yo empiezo por cubrir la cuota, insemino hembras de menos de 20 días, 19 días, 18 días de lactancia, voy a tener problemas reproductivos y menor cantidad de nacidos vivos. Ahí están los ejemplos de lo que les decía recién, los menores días de lactancia, la media, y el 35% de hembras que no están en condiciones de ser servidas en el servicio siguiente. Bien. Otra cosa que voy a mirar y que hablábamos al principio también, fíjense cómo la cantidad de lechones nacidos vivos, según el número de partos, es variable. Entonces, acá tengo que mejorar por ahí un poco más el manejo reproductivo de la primeriza, y acá se empieza a equilibrar un poco más. Pero bueno, hay diferencias. La realidad sería que la hembra primeriza hoy en día está muy bien preparada como para que esta curva sea bastante pareja, y después del quinto o sexto parto caiga la cantidad de nacidos vivos en el stock de madres que yo tengo en la granja. Bien, acá me voy a detener un poquito y le voy a pedir a la audiencia que esa foto haga de cuenta que estamos parados, esta es una escuela agraria acá en Tandil, una escuela granja, Ramón Santamarina, de acá de Tandil, y vamos a hacer de cuenta que estamos ahí parados. ¿Sí? No voy a contar todo yo. Imaginen qué están viendo, si quieren anótenlo, qué están viendo, qué estarían oliendo, qué estarían sintiendo, qué estarían escuchando, si están en ese lugar. Vamos a ver, para que después entender lo que son los signos del celo, ¿sí? Entonces, tenemos una hembra que está muy quieta, orejas paradas, el macho pesa mucho, le está haciendo una muy buena presión sobre el lomo, la está estimulando mucho con feromonas que está liberando por la baba, por todo el olor que tenga, la está apretando con sus miembros anteriores, en los ijares, está haciendo ruidos que nosotros los humanos no detectamos, algunos de ellos, y está liberando un montón de olores que hacen que esa hembra obviamente manifieste mejor su signo de celo y provoque mejores condiciones su ovulación. Entonces, todo eso que ustedes ya pensaron es lo que tengo que tener en cuenta a la hora de ver los signos de celo, ¿sí? Y de pensar tanto en la primeriza como en la cerda adulta. Una vez más, no quiero complicarlos demasiado, pero esto es lo que sucede hormonalmente, los cambios hormonales en el ciclo estral. La hembra cuando está en celo libera FSH y LH, hormona folículo estimulante y hormona luteinizante, ovula, y después empieza a liberar progesterona, que va a mantener su gestación si queda preñada. Si no, cae el nivel de progesterona y vuelve a tener otro ciclo. Entonces, todo ese estímulo que vimos anteriormente, en la foto que les conté, va a ayudar a que ese proceso ovulatorio se produzca. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos tener un programa de trabajo. Una vez entre algunas granjas, por más nuevas, lindas que sean, las ve que están sucias, que están desorganizadas, que no hay un orden, que no hay una gestión del manejo de la granja. Lo primero que tenemos que hacer, esto para los técnicos, para los asesores, para los encargados de granja, es ordenar la granja, determinar qué tarea se hace cada día y respetarlo a rajatabla, ¿sí? Y los imponderables tratar que sean lo menor posible. Entonces, cuando yo voy a destetar el día jueves, preparar el lugar donde voy a llevar las cerdas, tener preparado el lugar donde voy a llevar los lechones, que ya estén lavados, desinfectados, vacío sanitario de 48 horas, mover los lechones y las cerdas con mucho cuidado. Esto lo resalto porque uno encuentra muchos lechones lastimados, orejas con edemas, lechones golpeados, rayados. El momento del destete es un momento muy estresante del lechón, y si yo encima no lo hago en buenas condiciones, voy a tener muchos problemas. Lo mismo con la cerda está en un periodo de lactancia donde movilizó todas sus reservas de calcio, de fósforo, y cualquier movimiento brusco, resbalón,
va a hacer que esa hembra se me descadere, se fracture la cabeza del fémur o cualquier otra cuestión, y eso va a hacer que yo pierda una hembra que capaz que era fantástica, solamente por el hecho de no haber preparado el lugar y no haber preparado las condiciones del destete. Fíjense qué pérdida por un factor que es totalmente de manejo. Y continuar alimentando a esa hembra que desteté con una dieta de lactancia, o le llamamos también flashing nutricional, una dieta elevada en proteína, en energía, para que esa hembra salga en celo rápidamente y ovule la mayor cantidad de óvulos, como vimos en el primer cuadro, la mayor cantidad de óvulos posibles. Ese programa de trabajo también tiene que tener rutinas de trabajo, cómo son los periodos, si saco celo 2 veces por día o una sola vez por día. Obviamente todos los días del año tengo que sacar celo, retajear o estimular las primerizas, como hablábamos al principio. Sacar celo con un padrillo que tenga líbido, que sea viejo, que sea oloroso, que tenga mucha líbido, que sea un compañero de trabajo, que él me estimule a las hembras a salir en celo. De nada sirve sacar ese padrillo que hace 5 años que está en la granja, que ya no quiere ni caminar, que no le interesa lo que está sucediendo, porque ese no nos ayuda, no nos colabora en la detección de celo. Y montar e inseminar a la hembra según cada programa de la granja. Y acá viene el punto, que me voy a demorar un poquito, creo que vamos bien con el tema de horario, en aprender a identificar los signos de celo. Las fallas que suceden en las granjas son porque nosotros no determinamos correctamente los signos de celo. Hay signos previos al celo y hay signos propios del celo. Cuando la hembra está por entrar en celo, la gente que está escuchando y ha trabajado en granja me va a entender perfectamente. La hembra está nerviosa, está inquieta, grita, disminuye el apetito, deja de comer, la vulva está hinchada, congestionada, se enrojece, comienza a montarse, pero todavía puede ser, está muy atenta al macho, pero todavía puede ser no está en celo. Estamos en signos previos al celo. En el momento del celo, esa congestión vulvar disminuye, hay una leve descarga mucosa, emite un gruñido característico y busca al macho, se deja montar o manifiesta el reflejo de inmovilidad si está en jaula, deja de comer, muy probablemente que deje de comer, algunas comerán, y permite el coito si es en la monta natural o permite la inseminación sin ningún tipo de problema. Ahí este es el proceso clave. La mayoría de las dificultades, la mayoría de los errores reproductivos está en que no detectamos correctamente los signos de celo, o porque no sabemos, o porque lo hacemos a las apuradas, lo hacemos mal. Esto es una recomendación tanto para el encargado de la granja, para el dueño, como para los operarios. Estos son los momentos claves. Hay otras cosas en la granja que pueden esperar o que se pueden hacer de una manera más acelerada. Detectar celo, inseminar, hay que hacerlo con todo el tiempo y la paciencia posible. Tenemos una hembra en jaula en celo, con el macho adelante, y tenemos personal de granja contento, capacitado, colaborando, haciendo una inseminación, en este ejemplo, a campo, por ejemplo. El proceso de inseminación, no me quiero detener, todo esto da para otras charlas, con la gente que organiza, estamos organizando todo eso, pero básicamente es la extracción de semen en un laboratorio que esté correctamente limpio, preparado y ordenado, con todas las condiciones para trabajar, todo el equipamiento posible, la extracción de semen y la elaboración de dosis seminales, donde vamos a tener espermatozoides vivos, capaces de fertilizar, o también nos puede pasar, como en esta foto, que tenemos un semen contaminado. ¿Sí? No vamos a entrar en detalle acá, pero sí que lo dijimos en la primera de las slides, que tenemos que tener calidad de semen, calidad espermática, calidad de macho para fertilizar todos los óvulos que las hembras están ovulando. Entonces, usamos este gráfico que es muy conocido, en donde la hembra sale en celo y según el protocolo Carmé, voy a inseminar a las 12 horas o a las 24, eso va a estar organizado por cada asesor, pero vamos a inseminar a las 12 horas, a las 24, a las 36, o a las 24 y las 48. Cada granja va a hacer su protocolo, pero sí vamos a tener que inseminar en el momento óptimo de celo. No lo podemos hacer ni cuando la hembra todavía está entrando al celo, ni cuando está ya saliendo del celo. Entonces, el momento cero
es cuando la hembra manifestó los reflejos de inmovilidad, cuando la hembra realmente nos manifiesta celo. Entonces, por eso les dije hoy que era muy importante detectar ese momento. A partir de ahí, el protocolo de inseminación puede variar, cada granja hará su protocolo, pero es muy importante detectar eso. Eso sí es igual en todas las granjas. Vamos a insertar el catéter en forma de espiralada o de esponja, limpiando la zona vulvar con agua, con toallitas limpiadoras, nada raro, ningún desinfectante, nada. Y vamos a inseminar con botellita, con bolsita, bueno, hay varias formas de hacerlo, como muestra el esquema en el proceso. ¿Sí? Con mochilas que ayudan para inseminar varias hembras a la vez, y bueno, no tampoco entrar en detalle también con la técnica de inseminación postcervical. El operario en este momento tiene que estar tranquilo, relajado, trabajando en la inseminación para que sea lo más correcta posible. Distintas fotos, distintas maneras, cómo se insemina. Entonces, lograr que el espermatozoide llegue hasta el oviducto, como les dije al principio, y fertilice los óvulos que liberó la hembra, para después, una vez que los óvulos fecundados empiezan a descender por el oviducto y van a ir a cada cuerno para implantarse alrededor de los 10, 12, 14 días. Bien. Vamos a hablar un poquito ahora del macho. Ya vamos entrando en la última parte de la presentación. Vamos a hablar un poquito del macho. Vamos a tener en la granja que tener, primero que nada, hacer un inventario, contar que haya la cantidad suficiente de padrillos, tenerlos, como hablamos con el caso de la primeriza, con anticipación, prepararlos, adaptarlos, enseñarlos a subir al potro o a la monta natural. Una regla bastante interesante para pensar sería que un padrillito muy joven, menos de 10 meses o 12 meses, es una media unidad padrillo, y un padrillo viejo también es medio padrillo, digamos. El padrillo adulto ya cuando está trabajando a partir de los 12 meses o 14 meses hasta los 2 años de vida, es un padrillo que está trabajando bien, que salta al potro toda la semana o cada 5 o 6 días, que da una dosis una cantidad de dosis de semen correcta, que el semen está correctamente y no encuentro nada raro, además de los análisis complementarios que debo hacer. En cambio, cuando tengo un padrillo muy jovencito o un padrillo muy viejo, ya lo tengo que usar o tengo más deficiencia con ese padrillo, por lo tanto consideramos media unidad padrillo. Entonces, para monta natural voy a usar un 7, 8, 10% de macho, y para inseminación con el 1% de machos tendría que ser correcto la cantidad de machos que tengo. Lo mismo que hablamos para la primeriza, hay una relación muy importante entre el sistema nervioso del animal con la liberación de hormonas para que el aparato reproductor de ese macho se desarrolle, todas las glándulas accesorias, el testículo, etc. Entonces, es muy importante el lugar donde le voy a dar al macho. En los climas muy cálidos, ojo con el calor; en los climas muy fríos, el frío también lo afecta. Las horas luz, no hablamos en la primeriza de horas luz, ni tampoco de la adulta, ni del padrillo, pero es muy importante, ustedes pueden leer, hay muchos trabajos científicos que hablan de las horas luz que debo tener para que los animales se desarrollen correctamente. El macho mejora rápidamente la genética. Yo tenía que darle un consejo a algún productor enseguida, es inseminen o compren machos de mucha calidad, que les va a mejorar rápidamente el plantel, los productos que salgan. Bueno, ya entrando casi a manera de resumen, se los dije varias veces, pero quería volver a remarcar que la detección de celo es muy importante. De una buena detección de celo lleva a servicios oportunos, lleva a altas tasas de parto, lleva a tamaño de camadas grandes, en número estamos hablando, lograr la cuota de parto semanal que yo me propuse como objetivo, y evitar días improductivos o días no productivos. Detectar celo es descubrir o darse cuenta que la cerda está ciclando y en qué momento las debo servir o inseminar. Es un trabajo que debe hacerse de forma lenta y metódica. Y para detectar celo, para que sea fácil, tengo que establecer empatía, tengo que establecer una buena relación con las hembras, obviamente con el macho también. Pero esta parte, una vez más, creo que lo hablamos en la presentación anterior,
los que trabajamos con cerdo tenemos amor a lo que hacemos, si no, nos equivocamos de tarea, de profesión. Pasar el animal, pasar el macho, el retajo, o llevar las hembras puede ser al área de detección 2 veces por día. Hay granjas que lo hacen una sola vez, será otro protocolo, no hay problema, la recomendación es 2 veces. Hacer una atenta observación de las cerdas, y estimular la salida en celo de la primeriza. La cerda adulta me manifiesta celo, me dice yo estoy en celo. La primeriza yo la tengo que estimular a que salga en celo. Hay una gran diferencia en el trabajo entre las 2 categorías de animales. Bien, la técnica de inseminación es así de sencilla, todo la podemos hacer. Hablando de costos, los reemplazos son un costo muy importante dentro de la granja. De un buen trabajo previo depende que esa inversión dé frutos, y también debe ser determinante en los parámetros productivos de la granja. Es determinante en los parámetros productivos de la granja. Si yo hice todo mal, lo que hablamos hasta recién, seguramente la inversión que hice en genética no me da frutos. Y si yo lo hago bien, la genética es muy buena en todos los países, está muy preparada, nos está dando animales hiperprolíficos, y nosotros tenemos que nada más que manejarlos lo mejor que podemos. Bien, entonces, a manera de objetivo de esta charla, cada vez que yo termino una charla me gusta definir objetivos claros para que sepamos a dónde apuntar. Si tenemos los objetivos claros, sabemos por dónde tenemos que hacer el camino y sabemos a dónde ir. Entonces, me gusta definir los objetivos, y en este caso yo definí algunos objetivos. El primero es cubrir la cuota de monta, ¿sí? Como nos planteamos al principio. ¿Cómo hacemos eso? Acá les traje un ejemplo, le preparé un ejemplo que es: vamos a suponer que en la cuota de monta, que queremos lograr 20, como hablamos al principio, tenemos 4 primerizas, tenemos 12 hembras destetadas, y tenemos 4 hembras salteadas a celo. ¿Qué es esta hembra salteada a celo? Es la hembra que desteté de pocos días de lactancia, como hablamos hoy, y por una decisión estratégica decidí saltearle celo, y dejarla para la cuota siguiente. Puede ser que la maneje hormonalmente y la hago a la semana siguiente, o puede ser que le salté un celo de 21 días y me quedó para dentro de 3 semanas. Pero este es un ejemplo. Yo desteté 16, 17, 18 hembras, vendí 1 o 2 porque eran viejas o porque tenían algún tipo de problema, me quedé con 4 que tenían una lactancia un poco corta o tuvieron problemas al parto o retención placentaria, o cualquier tipo de problema al momento del parto. La salteé celo muy flaca, decidí saltearle celo, me quedé, por ejemplo, con esas 4, las dejé recuperarse y al próximo celo las voy a servir. Entonces, una vez que hago eso, voy a tener siempre un plantel, ¿no? De primeriza, de cerda destetada, y de hembra salteada a celo. Esto, al que les gusta el fútbol, es como tener un buen equipo de fútbol, donde tengo los titulares, donde tengo los jugadores que fueron a la reserva, se volvieron a preparar y después ya están listos para jugar, y unas buenas inferiores del club. Las primerizas son las inferiores del club. El club trabaja muy bien con las inferiores, y siempre tiene jugadores nuevos para poner en el equipo. Bueno, esto sería un ejemplo, me parece práctico para usar en la granja. Primerizas bien preparadas, hembras destetadas en buena forma, y un grupo de hembras que tuve que saltear, pero las tengo en condiciones para el próximo partido. El otro objetivo es tener buenas tasas de parto. Hoy en las granjas estamos teniendo arriba el 90% de tasa de parto, y es totalmente lograble. Y tener una alta cantidad de lechones nacidos. Una alta cantidad. Y bueno, si agregaríamos la nutrición, que no es tema de esta charla, pero si agregamos la nutrición también, esos animales con buena vitalidad, buena viabilidad, buen peso al nacimiento. Si le sumamos a todo lo que hablamos una buena lactancia, también tener muchos lechones destetados. Creo que estos objetivos son los que tenemos en la parte reproductiva y los que debemos apuntar para poder cumplir. Si tenemos claros los objetivos, podemos trabajar para lograrlo. Así que bueno, hasta acá llegó la presentación, tratando de respetar los tiempos, creo que los respeté. Y bueno, atento a ver qué parte tengo que volver a repetir o qué preguntas tienen en el auditorio, así lo podemos cerrar. Pero me gustaría que les haya quedado algunas tareas para que vuelvan a la granja, vuelvan al criadero de cerdos y puedan implementar algo de lo que hablamos hoy, que básicamente es gestión, básicamente es manejo. No los compliqué demasiado
con palabras técnicas, ni con fisiología, ni nada, simplemente tratar de que lo que ya sabemos lo podamos implementar. Mañana, el lunes, cuando vuelvan a la granja, puedan implementar algunas de las cosas que charlamos hoy. Bueno, gracias Fabián por su espectacular conferencia. Agradecemos mucho su participación y por estar junto a AgroTraining. Agradecemos a la gran acogida que hemos tenido en esta plataforma, Zoom, y también Facebook Live, alrededor de 350 personas. Debemos tomar en cuenta que son conferencias secuenciales, así que por favor les pedimos estar pendientes de nuestras redes sociales. Muy pronto podrán encontrar nuestras charlas, webinars pasados en nuestra landing page oficial de AgroTraining. A continuación vamos a dar paso a la sección de preguntas y respuestas. Le damos la bienvenida a Rodrigo Barahona, gerente de Albet, que nos va a dar ayuda y apoyo con las preguntas que se han realizado en las diferentes plataformas. Así que bienvenido Rodrigo, muchas gracias por todo Fabián. Y bueno, comenzamos las preguntas. Bueno, Fabián, otra vez, gracias mil por tus grandes conocimientos, por compartir toda tu experiencia. Realmente ha sido muy enriquecedora esta conferencia. Me encanta el ver que la anterior se concatena con esta y voy aprendiendo cada día más de cerdos, que eso es importante. Bueno, tenemos un montón de preguntas, un montón de inquietudes que les pido de favor, todas las preguntas que se van a contestar es del casillero Question and Answers, Q y A. Y voy a empezar con la primera pregunta, mi estimado Fabián. Buenas noches, Rafael Gavino de La Plata. Mi pregunta es, ¿los tiempos para iniciar una cachorra cambian mucho de la región y clima donde esté la granja? Mirá, mi experiencia, yo tengo la suerte de haber ido a varias partes del país, haber trabajado para algunas empresas como asesor externo, y bueno, y algunas partes de Latinoamérica. Así que mi experiencia dice que no, obviamente que las instalaciones están hechas para mantener una temperatura confort de los animales. Si yo tengo temperaturas extremas, excesivo calor, excesivo frío, por supuesto que voy a tener algún tipo de problema. Más que nada esto que hablamos hoy, hembras que se amontonan, que se prolapsan, que tienen algún tipo de problema, que comen y no engordan o no comen porque hace mucho calor. O sea que en las instalaciones, en esta pregunta, es un factor determinante, ¿no? Tengo que tener instalaciones que me ayuden a que el animal tenga la temperatura confort, que obviamente es una temperatura mínima y una máxima en todas partes del mundo. Ustedes recuerden que se crían cerdos en todas partes del mundo, desde climas muy cálidos como Centroamérica, como el que están ustedes, a climas muy fríos como Canadá, norte de Estados Unidos. Entonces, ahí lo que hace que tengamos el resultado son las instalaciones. El factor instalaciones ayuda mucho a la temperatura confort. Si nosotros no vamos a esas temperaturas confort, puede ser que alguna época del año tengamos problemas reproductivos. Perfecto, gracias, Fabián. Una consulta, ¿cuál debe ser el área por cerda en corrales de gestación? La bibliografía dice dice 2 metros cuadrados. Yo diría que también, dependiendo del ambiente, dependiendo la granja, la higiene, el tipo de piso, si tengo piso full todo de cemento o tengo piso slat,
o tengo cama de paja, o sea, depende mucho del ambiente, ¿sí? Yo diría que lo importante, más allá de los metros cuadrados, es el ambiente que yo logro para esa primeriza. Otra vez más, tiene mucha importancia en las instalaciones. Todo eso va a hacer que yo vea que mi hembra come, desarrolla y sale en celo. Si yo tengo muchos problemas de salida en celo de anestros, o de salida en celo muy tardía, tengo que revisar estas cuestiones que estaba preguntando la gente en el auditorio. ¿A los cuántos partos una cerda se considera para descarte? Y las cerdas al parir los lechones, el intervalo de tiempo entre lechones es muy amplio y debe usar oxitocina comercial. ¿Es objetivo de descarte la cerda? Bien, es una pregunta que tiene parte de lactancia, que hablamos la vez pasada, pero vamos a tratar de responderle. ¿Cuándo se descarta la cerda? Tampoco está en el manual. Ahí existen los registros y cada granja va a determinar cuándo descarta su cerda. Los programas de gestión tienen como un índice, un estándar de cómo paren las hembras, y yo tengo que mirar, capaz que una hembra de tercer o cuarto parto ya me está diciendo que la tengo que descartar, y una hembra de 6, 7 partos todavía puede parir un parto más. Entonces, la respuesta, no tengo respuesta para eso. Ahí está la gestión, ahí está lo que hace el programa de gestión. Yo debo agarrar el ranking de mi cerda y elegir cuál voy a descartar, y más que nada definir, junto con el técnico y el productor, cuál es el motivo de descarte que voy yo a preferir. ¿Sí? Si es por destetado, si es por cantidad de mamas, si es por cantidad de nacidos vivos, de nacidos muertos, y eso también responde un poco a la otra parte de la pregunta. En general, las hembras son muy buenas para parir, no hay grandes problemas en el parto, y yo no creo que si tiene mucho, si ese problema que manifiesta la pregunta es muy reiterativo, habrá que revisar otras cuestiones, pero yo creo que debe ser individual de alguna hembra, pero me parece que nadie se fija a ese problema. Sí, obviamente tengo una hembra que tiene muchos nacidos muertos, que sería la respuesta a lo que me están preguntando, puede ser motivo de descarte. Pero todo está en definir primero el objetivo que yo voy a tener para descartar la hembra. Si el objetivo es nacidos vivos, nacidos totales, destetados, peso al destete, hay distintos objetivos que yo me puedo plantear. Y ahí agarro mi registro y digo, bueno, esta hembra ya está fuera de mi ranking de objetivos, esta hembra la debo descartar. Pero no hay un número de parto que yo la pueda descartar. No sería lo correcto. Gracias, Fabián. ¿Cuáles son los problemas que presentan en cascos y si existe alguna manera de darles un cuidado especial o cómo corregir problemas en ellos? Bien, es una muy buena pregunta. Los veterinarios que trabajan, y vos, Rodrigo, con los productos que comercializás y todo, debe tener experiencia en tambo, se habla mucho y se trabaja mucho en patas, ¿no? En patas de bovino. En cerdo, la verdad que no trabajamos tanto. Hay algunas técnicas como de formol y sulfato de cobre para hacer rodiluvios, pediluvios. No tener pezuñas demasiado largas, se puede desvasar, pero la verdad que no lo hacemos mucho en las granjas. Lo que tenemos que tratar de evitar es tener pisos muy malos, pisos muy agresivos, pisos muy agresivos para la pezuña, para el pulpejo. No usar desinfectantes raros, ni can, ni nada que me dijeron por ahí que dañen mucho el pulpejo, y mirar los aplomos de la hembra desde que es pequeña, desde que es primeriza, mirar los aplomos como lo hablamos. No hay grandes, o sea, lo que se hace como clínicamente es lo mismo que se hace en bovino, pero no hacemos mucho en las granjas, tratamos de tener pisos correctos, no mucho más. ¿Cuál es el intervalo de tiempo adecuado entre la expulsión de un lechón y otro? Considerando esto, ¿cuándo considera inyectar oxitocina? Bueno, lo vamos a responder, pero era una charla para el parto, para la lactancia, la vamos a responder porque están insistidores. Tendría que hablar casi 15, 20 minutos de atención del parto para responder la pregunta. Lo que le puedo decir es que la oxitocina es una herramienta que ayuda, pero no es la solución. Antes de usar oxitocina hay manejo, hay que dar vuelta a la hembra, masajes,
ordeñar las ubres, hay muchas cuestiones de manejo primero antes de dar oxitocina. La oxitocina, bueno, en otra charla por ahí lo podemos charlar más, o el doctor Alejandro Sorazzi ha hecho mucho trabajo en la granja y la oxitocina produce contracciones muy bruscas y lo que hace es que me nazcan mechones muy asfixiados. Entonces ahí sería una charla toda de lactancia, Rodrigo, me parece por ahí no es el motivo de esta charla, pero sería una charla toda de atención del parto, que fue la que dimos anteriormente, y no tiene una respuesta concreta, digamos. Hay que hablar bastante de atención del parto, y te diría que no uses oxitocina a discreción porque vas a ocasionar un grave problema. Es una herramienta para usarla estratégicamente. Te puedo decir eso por ahora. De acuerdo. ¿Cerdas primerizas pueden tener celos silenciosos? Sí, pueden tener cerdo silencioso, pueden tener, normalmente lo que sucede en los trabajos de algunos colegas de La Plata que vieron es seguir, lo que pasa, ¿qué pasa con la primeriza o con la cerda adulta? Que no hay mucho trabajo de investigación, como puede ser en lechón, en nutrición, porque es muy caro y sacrificar animales es muy caro. Entonces, por ejemplo, un trabajo, fueron a ver todas las hembras que se descartaban, primerizas estamos hablando, que se descartaban con la causa de descarte como anestro, y cuando iban a ver al matadero, ese ovario estaba muy activo, había óvulos, habían ovulado. Entonces lo que yo le diría a la persona que hizo la pregunta es que puede haber, pero generalmente es falta de manejo, o no estamos detectando bien, no estamos estimulando mucho con el macho, temas nutricionales, temas de ambiente, o sea, todo lo que hablamos. El 90-95% de las primerizas salen en celo. Si nosotros detectamos el 80, el 85, estamos bien. Si nosotros estamos descartando más del 25-30% de primerizas que no salen en celo, estamos haciendo algo de todo ese listado que di mal. O sea que el factor individual de la hembra puede existir, pero es muy menor. Fallan todas las otras cuestiones primero. Perfecto. Una pregunta que viene desde Facebook Live. Buenas noches. ¿Cómo se tendría que llevar el manejo de chanchillas antes del ingreso a una granja con PRSS? Con Pierce. Pierce, exactamente. Bueno, lo poco que tengo para decirle es que tenemos que tener mucho cuidado en la recepción de las primerizas con el tema de la cuarentena. Hacer la cuarentena correctamente en la granja, usar todas las prescripciones que me dé el médico veterinario y adaptarlas al ingreso de la granja con todas las condiciones sanitarias que el técnico actuante me lo diga. Es muy individual de cada granja y cada granja tiene que tener su asesor veterinario en hacer este tipo de recomendaciones. Darlas por esta vía me parece que sería bastante poco ético y poco profesional. Pero básicamente respetar las normas de cuarentena y de sanidad como para cualquier otra enfermedad. Cuando se destetan los lechones a los 21 días, la cerda presenta celo al quinto y sexto día. ¿Es recomendable servirla o esperar los 21 días hasta su repetición de celo? No, está bien, o sea, sale en celo, tiene 20, 21 días de lactancia, sale en celo, la inseminamos, no, está perfecto. Ahí es donde la inseminamos, ¿no? Yo decía esperar en el caso de que tenga poca lactancia, pocos días de lactancia, tuvo problemas al parto, retención de lechones, retención placentaria, algún registro que yo registré en el momento del parto, algo que no lo dije, no hablé, pero es muy importante la comunicación entre la persona que está en el parto, que está en la maternidad, con la persona de gestación. Hay granjas que son pequeñas y nos vemos todo el día, pero hay granjas que son muy grandes y capaz que la persona que está en maternidad no conoce de la gestación. Entonces, es muy importante los registros. Si la hembra tiene 21 días, 20, 19, 20, 21 días de lactancia, tuvo un parto normal, está todo bien, por supuesto que la servimos. Ese es el grupo que dije que servimos. Solamente podríamos discutir, podríamos saltearle celo, darle algún tratamiento hormonal y hacerla esperar un poco más en hembras que tienen poco día de lactancia o en hembras que tuvieron problemas al parto, y por recomendación, digamos, yo decido saltearle el celo porque si no el servicio sería
o que repita celo o que para muchos lechones, que el efecto es igual de contradictorio. Gracias, Fabián. ¿Cómo es el manejo hormonal en grupo de cerdas o por una sola cerda? Yo con el tema hormonal no me quiero meter demasiado, no soy muy partidario de usar hormonas y usarlas en forma a discreción y que no haya un técnico veterinario que recomiende el uso. No me quiero meter, no quiero en este medio tratar de hablar de esas cosas. De acuerdo. Yo diría que el tratamiento hormonal no es lo más recomendado. Si yo estoy usando mucha hormona para tapar este tipo de problemas, estoy haciendo bastante mal las cosas en la granja. Una granja bien ordenada, bien manejada, con poco problema de parto, poca metida de mano en el momento del parto. Es una granja que tiene excelentes resultados reproductivos, que no tiene problema de repetición de celo, que tiene buena tasa de parto. Si yo ya tengo que empezar a usar hormonas, estoy tapando algunos problemas que debo resolver. Solamente me parece que hay que usar hormonas si yo quiero armar el flujo de servicios, o si ingreso a una granja o amplío una granja y tengo desordenado las primerizas que me salen en celo en momentos inoportunos y las quiero manejar para ordenarlas. En esos dos momentos recomendaría usar hormonas. En el resto del trabajo yo no soy partidario. Perfecto. ¿Recomienda algún protocolo de inseminación cada 24 horas en granjas chicas con poco personal para que la tarea de detección de celos se haga más a conciencia y con el tiempo requerido? Sí, hay muchas granjas en Argentina, nosotros tenemos el grupo técnico GTPC, como hablamos hoy, hay muchas granjas que hacen distintos protocolos, qué sé yo, en el grupo tenemos 25 granjas y hay 10, 12 protocolos distintos. Lo importante es que el protocolo esté escrito, esté descrito y se respete a rajatabla, y que ese protocolo después yo lo pueda evaluar. Yo estoy inseminando cada 24 horas de esta manera, con el semen de tal manera, con inseminación postcervical o convencional, lo que esté haciendo lo repito y lo evalúo. Y puede ser que el resultado de inseminar cada 24 horas sea excelente, con detección una sola vez por día, con dar alimentación una sola vez por día, o puede ser que no esté siendo eficiente y tenga que cambiar mi protocolo. ¿Sí? Hay protocolos para distintas categorías. Por ahí el protocolo para una primeriza es distinto que para una hembra adulta. Y es distinto para una hembra que salteó celo, como nombrábamos hoy. Entonces también puede haber en la granja dos protocolos distintos para dos categorías de hembras distintas. Entonces lo mismo, ahí hay que escribirlo, hay que evaluarlo, y ese protocolo lo tengo que seguir y lo tengo que medir con mis resultados reproductivos, que sería tasa de parto y lechones nacidos totales. Eso es lo que son los dos índices, los dos indicadores más importantes que me van a decir que estoy haciendo bien ese protocolo. Pero hay muchos protocolos y yo tengo que hacer el mejor para mis resultados. No el mejor por comodidad ni no el mejor por otra cosa, pero sí el mejor por los resultados que obtengo. Perfecto. Bendiciones, amigos, y muchas gracias por la enseñanza que brindan. Tengo dos preguntas. La primera sería, ¿cuál su periodo de producción de un padrillo o berraco? ¿Cuántas veces por semana se puede hacer la monta directa usando el mismo padrillo? Y la segunda sería, ¿cuántos partos se le puede dar a una criadera? Y luego de salir del destete, ¿es recomendable inseminarla al primer celo? Sí, bueno, la última pregunta ya la respondimos, sí, Sí, cuando claro, se así es. detecta, se insemina. La otra pregunta era, la primera pregunta era cuánto se le podía hacer la monta natural de un macho. Un poco dependiendo de la edad del macho, que no sea un macho muy joven o muy viejo, como dijimos recién, siendo un macho adulto en buenas condiciones, capaz que cada 3 o 4 días puede saltar. En inseminación artificial lo hacemos cada 5 o 6 días o una vez por semana, pero digamos que cada 5 días se puede hacer extracción y lo vamos evaluando mucho en el microscopio. En la monta natural no tenemos la visualización del semen en el microscopio, no sabemos si el macho tiene buen semen, si tiene mucha gota citoplasmática, quiere decir que tiene un ritmo de extracción muy alto. En la monta natural es mucho más difícil evaluar la función del macho. Yo por eso le decía el 7% de macho. Hay análisis para hacer, análisis complementarios,
Nosotros en Argentina tenemos distintos lugares donde mandamos semen. Una de las referentes es la doctora Sara William en La Plata, que usamos mucho de consulta, le mandamos para analizar semen y nos encontramos con muchas cosas, con padrillos que no fertilizan, que no tienen buena calidad de semen. Bueno, hay muchas cuestiones ahí que en la monta natural no lo puedo ver. Entonces, la recomendación es tener bastante cantidad de machos, y por ahí la recomendación sería que haga la monta natural con el mismo macho en la misma hembra, y que después evalúe cuántos nacidos, si las repeticiones son de ese macho. Necesito llevar mucho registro, pero en la extracción de semen, en la inseminación, tengo una primera visualización del semen en el microscopio y me ayuda mucho. En la monta natural trabajo un poquito más a oscuras, más a ciegas. ¿Qué piensa de colocar el desparasitante en el alimento o hay que desparasitar inyectando o de otra forma? Bien. Ping-pong de todos lados me vienen preguntas, Rodrigo. Cambiamos de tema. Antiparasitario, no, cualquiera de las dos formas, de todas las maneras los antiparasitarios funcionan bien. Lo que sí depende, hablamos de parásitos internos, parásitos externos. Hay antiparasitarios que tienen más larga duración. Yendo a lo de forma oral, normalmente el febendazol, es importante calcular bien la dosis, es importante el tiempo que lo doy en la comida. Y externos, es muy importante también la repetitividad del antiparasitario que use, porque ustedes saben muy bien, Rodrigo, vos que comercializás productos de este tipo, que lo más importante no es el producto, sino que yo lo repita en el periodo que el parásito tiene su ciclo. Si yo estoy hablando de sarna, de piojo, tengo un ciclo del parásito adulto, que es donde yo lo voy a poder combatir, y después tengo otros estadios que no lo combato. Entonces, si yo le doy una sola vez, casi ningún antiparasitario va a funcionar, y tengo que respetar lo que me diga el veterinario de cómo aplicarlo, ¿sí? Así que otra vez más es para el trabajo del veterinario que lo asesore puntualmente en esa granja, qué es lo mejor que yo puedo utilizar. Pero como producto todos andan. Claro, va a depender de cuál es el problema que tienes en la finca, y adicionalmente que use la dosis recomendada y adecuada. Ni subdosificando ni sobredosificando igual. De acuerdo, Fabián. Exactamente. La hembra de desecho ya respondimos. Las cerdas primerizas que no tienen desarrollada la glándula mamaria, tamaño, deben ser descartadas, aún si tienen una buena alineación. Que no tiene desarrollada la glándula mamaria. Bueno, todo lo que hablábamos hoy del trabajo de primeriza de glándula mamaria, primero que nada, las empresas genéticamente lo tienen como un lugar donde pueden observarlas, y si no, como productor, yo tirarme al piso, ver glándula mamaria, ver disposición. Básicamente lo que hacemos en las granjas es contar el número de teta y la conformación, la disponibilidad, y la anotamos en los registros. Entonces, cuando esa hembra llega a parir de vuelta, el maternero mira y dice, esta hembra tiene 10 tetas disponibles, 12 tetas disponibles, entonces le pongo 12 lechones, porque muchas veces vamos a la granja, a la maternidad, y tenemos 13 lechones y le ponemos a todas 13 lechones, pero resulta que hay una cerda que tiene 11 pezones, o 11 glándulas mamarias, y la otra tiene 14, entonces no podemos ponerle 2 lechones donde no hay glándula mamaria. Entonces, es muy importante llevar registro y anotar qué tipo de glándula mamaria, cuántos pezones, cuántas glándulas mamarias disponibles tiene. Si tengo una hembra, si yo mi objetivo de destete es 13 y tengo hembras de 11 pezones, no me van a criar 13. Entonces, esa hembra tiene que tener anotado en rojo que el próximo parto la tengo que descartar, porque esa teta no se va a desarrollar. Ahora, tengan cuidado porque hay mucho problema de manejo. Si yo la glándula mamaria, hablando de pezones normales, no la estimulo, si yo no le pongo lechones, no la estimulo, y tengo otro tipo de problema, esa glándula mamaria no se desarrolla y es culpa mía, no es culpa de la hembra. Así que hay mucho para trabajar ahí, mucho de manejo. Pero tengo que llevar muy bien los registros, y en la planilla de la hembra tiene que estar anotado muy bien qué manejo estoy haciendo, cuánta glándula mamaria tengo. ¿A qué edad se considera
un macho óptimo para servicio? Ah, bien, y me acordé que de la otra pregunta no le contestamos cuándo se descarta, ¿no? Así Así que te es. contesto las dos ahora. El macho 10 o 12 meses, tampoco es de hoy para mañana, sino que voy también enseñándolo, adiestrándolo, va a subir al potro, voy a sacar el semen, al principio me va a dar pocas dosis, después me va a ir dando más dosis. O sea, no es, hoy es adulto, ayer fue joven, sino que es un proceso. Eso primero que nada. Y eso lo voy determinando yo en las dosis que me da y cómo lo voy evaluando. En la monta natural, de vuelta, es más difícil, pero yo diría que antes del año no está del todo desarrollado. Y respecto al descarte, más o menos utilizamos a los cerdos en las granjas 1000 días, o sea, 3 años de producción, o sea, hasta los 4 años de vida, y lo descartamos normalmente, porque la calidad espermática empieza a bajar y porque genéticamente nos atrasamos mucho. Cada 2 años, 3 años, las empresas de genética van evolucionando y si yo me quedo con machos muy viejos, digamos, también voy atrasando genéticamente. Están los dos motivos. Uno, el atraso genético y el otro es la calidad del semen que me va dando ese macho. Buenas noches, Rodolfo Tupiza, desde Bolivia. ¿Cuánta importancia tiene el horario en que se tiene que realizar la monta natural? Mi experiencia dice que he visto todo tipo de horarios, que no es tan importante el horario. Sí, para mí es importante respetar el protocolo que arme y en lo posible, si voy a hacer un protocolo que dice cada 12 horas voy a inseminar, que sea cada 12 horas. O si dice cada 24, como el ejemplo anterior, que sea cada 24. Y no que un día sea a las 18 horas, otro día sea a las 12. Para mí el horario tiene que ver con respetar ese protocolo. No me parece que sea importante inseminar a las 7 de la mañana o a las 10 de la mañana, o a las 3 de la tarde o a las 7 de la tarde. Me parece que eso no es lo importante. Lo importante está que si yo digo mi protocolo es cada 8 horas, cada 12 horas, cada 10 horas, cada 24, que se respete ese horario. No sé si fui claro, Rodrigo, pero tiene que ver más que nada con eso, con respetar el protocolo, no con el horario del día que insemine. Me parece que salvo obviamente, condiciones de extremado calor, por ejemplo, al mediodía no se me va a ocurrir inseminar. Lo haré al horario temprano o a última hora de la tarde. Pero salvo por el tema temperatura, me parece que no es muy importante el horario de la inseminación. Tiene que estar bien definido el protocolo y respetarlo. Ese protocolo puede cambiar, puede ser un protocolo en el verano a un protocolo en el invierno. Todo va a depender de los horarios de los operarios de la granja. Perfecto, vamos con una más. Buenas noches. Para la inseminación artificial es recomendable realizar una sola dosis o repetirla. Si es recomendable administrar GnRH post inseminación artificial. No, administrar nada. Todo es totalmente natural y todo tiene un efecto espectacular. No administren nada hormonal después de nada ni nada parecido. Eso primero que nada. Otra vez, no gastemos plata en hormonas, que lo único que hacemos es enmascarar problemas que tenemos de manejo. La hembra no necesita nada y no hay nada, ninguna hormona que dar. Eso primero que nada. La otra parte de la pregunta, Rodrigo, repetime, ¿cómo era? Me fui a la parte hormonal y me quedé con eso. El dividir el semen en dos. La dosis de semen. Dosis. No, por supuesto que son 2 o 3 inseminaciones por cada ciclo estral. La hembra sale en celo y en mi protocolo van a ser 2 o 3 inseminaciones, lo mismo que hablamos hoy, lo que hablamos del horario, lo que hablamos de la forma de inseminar. Yo hago un protocolo que va a ser inseminar a las 12 horas, a las 24, a las 48, el horario que sea, o sea, la forma que sea, y le voy a dar la primera inseminación, la segunda a las 12 horas, y la tercera, si la hembra sigue en celo, será a las 12 horas o a las 24. Pero no, y ahí ya no doy más, con 3 dosis estoy bien. 2 o 3 dosis, depende de la hembra y depende del celo de la hembra. No sirve nada dar 4 o 5 dosis, seguir inseminando, eso no sirve, pero nunca voy a dar una sola. Ahí estoy corriendo un riesgo muy, muy, muy grande. Seguramente van a ser, la mayoría de las hembras reciben 2 a 3 dosis. Los promedios están en 2,5 dosis por hembra,
2,6, 2,7 dosis promedio. O sea, hembras que reciben 3 dosis y hembras que reciben 2 dosis. Gracias, Fabián. Vamos con la penúltima. Rodrigo, Alegría, Fabián, agradecido por la enseñanza que brindan. La inquietud que tengo es que en varias granjas vi el canibalismo. ¿Cuál es su recomendación? Dios les bendiga. Bueno, también, Rodrigo, nos vamos mucho de temas y hablamos de canibalismo. Si querés respondo algo, pero la verdad que sería un tema totalmente distinto. El Ya. canibalismo tiene que ver con el estrés, tiene que ver con la temperatura, con la humedad, con el manejo de fosa o de piso, si tengo piso de paja. O sea, el amoníaco que se genera en los galpones les produce mucho estrés, falta de proteína en la dieta, mucha cantidad de animales por corral. O sea, hay un montón de cosas para hablar de canibalismo que me parece que no sería el momento de charlarlo ahora. Perfecto, Pero tiene que perfecto, ver Fabián, un de montón. acuerdo. ¿Qué opinas, qué opinión tienes sobre la inseminación artificial versus la monta natural? Podría hablar un rato largo de eso, un rato largo. Nosotros en Tandil tenemos en la facultad, a través de un proyecto de la Secretaría de Política Universitaria, ganamos un proyecto y tenemos un centrito de inseminación muy pequeño, de 3 machos nada más, y le vendemos semen a productores de la zona muy chiquitos, que tienen 4 o 5 hembras. Esos productores lo único que hacen es detectar la hembra el día jueves, como pasa en una granja grande, nos mandan un WhatsApp el día domingo, el día sábado, domingo, Fabián o Cristian, que es mi compañero de trabajo ahí, vamos a necesitar 6 dosis, porque son 2 hembras, ponele, 6 dosis para el lunes, y le preparamos las dosis, se las mandamos por encomienda, o las vienen a buscar, llevan, inseminan a campo como fotos que les mostré, o sea que la inseminación la puede hacer cualquiera. Obviamente hay que tener el semen en un centro de inseminación. Si hay un grupo de productores se pueden juntar. Hoy en Argentina hay centros de inseminaciones muy importantes y venden genética líquida, decimos, venden semen y te la mandan de localidades bastante distantes. O sea que el semen fresco soporta bastante los tiempos. O sea que hoy la inseminación es una técnica que les recomiendo que la adopten urgente. No es nada difícil, es cuestión de organizar la granja, detectar un día fijo, organizar las cuotas de monta, los flujos de destete, para organizar los servicios. La inseminación es muy sencilla y hay que volcarse a la inseminación. La calidad del macho que yo puedo tener por inseminación está años luz de la monta natural. Yo no puedo invertir en un macho demasiada plata si voy a hacer monta natural, y yo puedo invertir mucha más plata con todo lo que me ahorro en un buen macho para inseminación artificial. O sea, en cualquier granja de tamaño chiquito o mediano, puedo hacer un centrito chiquitito y sacar semen, o puedo comprar semen. En casi todos los países del mundo hoy se está desarrollando esa parte. Una vez que tengo el semen de calidad, lo transporto en forma correcta, yo puedo inseminar muy fácilmente. Con un macho adelante, un lugar donde la hembra se quede quieta, la puedo inseminar. Creo que tenemos pensado, Rodrigo, hacer una charla de inseminación artificial en este tema de cursos, así que por ahí le proponemos dejarlo para un curso de ese tipo. Lo puedo dar yo, podemos invitar a otra gente más especialista, pero dista muchísimo. La inseminación artificial es una técnica ya totalmente confirmada y muy sencilla de hacer en todas partes del mundo. No podemos estar pensando como productores ya todavía tener monta natural. Tiene muchísima ventaja. Bueno, Fabián, absolutamente de acuerdo contigo. Creo que hay preguntas que no van con el tema de la conferencia y que no es que no vamos a contestar, porque no queremos contestar, sino que creo que nuestro grupo de seguidores ya no conocen que tú vas a estar muchas veces más con nosotros. Adicionalmente, gente que está vinculada contigo en asesorías y en Argentina también van a estar aquí en AgroTraining. Así que ahí seguiremos cada vez nutriéndoles más a nuestra gente que nos sigue y que está en nuestros seminarios webinar. De mi parte, un agradecimiento inmenso a ti por todo tu don de gente, por todo tu apoyo técnico, Fabián. Gracias por estar en esta conferencia apoyada,
que fue ahora auspiciada por Albedia, vendrán auspicios de otras casas comerciales y Agrotraining tiene muchísimas cosas más para el mundo porcícola, con grandes técnicos y sobre todo teniéndole a Fabián Amanto como nuestro líder en las capacitaciones de Agrotraining. De mi parte, agradecimiento total. No sé si Alegría tú quieres dar el final de la conferencia. Agradecimiento, los productos Livisto siempre estarán a las órdenes, totalmente de acuerdo con todas las posiciones de Fabián y solo un eterno agradecimiento y hasta pronto. Bueno, sí, gracias Fabián nuevamente por su espectacular conferencia y Rodrigo por apoyarnos. Hemos tenido más o menos 70 preguntas. Podríamos seguir toda la tarde respondiendo a las preguntas, pero ya habrá más webinars en los que podremos sacar de dudas a todos los participantes. Bueno, muchas gracias a los asistentes, a nuestro auspiciante oficial, Albedia y Livisto. Gracias a ellos podemos llegar al sector agro de manera gratuita. Así que nos vemos la próxima semana con el webinar de manejo nutricional de los animales de reemplazo. Nuestro conferencista es Álvaro García, así que nos pueden seguir en Facebook como Agrotraining S y muchas gracias nuevamente y hasta la próxima semana. Gracias Alegría, gracias Rafaela, al equipo de Agrotraining, un apoyo, muchas gracias por su apoyo y Fabián, una buena noche y bendiciones. Muchas gracias a ustedes, muy amables y bueno, nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.